Ella lo tenía todo: vestidos de seda, clases de piano, un padre que la adoraba hasta que él murió, y la mujer que juró cuidarla, la destruyó. La acusaron de un crimen que no cometió, le arrancaron su nombre, su dignidad, su vida, y como castigo final, la entregaron al hombre más temido de la hacienda, un esclavo con cicatrices en el cuerpo y muerte en las manos. Todos esperaban que él la quebrara. Nadie imaginó lo que realmente haría con ella. Esta es la historia de Soledad, y nada es lo que parece. Jalisco, México, año de 1847. El viento no soplaba, los pájaros no cantaban. Era como si la tierra misma supiera que algo terrible estaba por suceder. En la hacienda San Cayetano, una de las más prósperas de toda la región, el silencio había reemplazado a la vida. Las bugambilias que adornaban los corredores parecían haber perdido su color de un día para otro. Los caballos en el establo permanecían inquietos. Los perros aullaban sin razón aparente. Don Aurelio Montemayor había muerto. El hombre que durante 30 años había construido aquel imperio de tierra y ganado yacía ahora inmóvil sobre su cama de caoba. Sus manos, aquellas que habían firmado cientos de documentos y acariciado la cabeza de su única hija, descansaban frías sobre su pecho. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la astucia de un comerciante y la ternura de un padre, permanecían cerrados para siempre. A su lado, de rodillas sobre el suelo de baldosas frías, estaba Soledad, 18 años, cabello negro como ala de cuervo cayendo sobre sus hombros temblorosos, piel canela, ojos grandes, color miel, ahora inundados de lágrimas que no dejaban de brotar. Sus manos pequeñas y delicadas se aferraban a la sábana blanca como si pudiera retener algo que ya se había ido. «Papá», susurró, «papá, no me dejes». Pero los muertos no responden. Soledad había sido criada entre sedas y porcelanas. Había aprendido a leer en francés, a tocar el piano, a bordar flores que parecían reales. Nunca había lavado un plato, nunca había encendido un fuego, nunca había conocido el hambre, ni el frío, ni el miedo, hasta ese momento. Porque mientras ella lloraba sobre el cuerpo de su padre, en el umbral de la puerta permanecía otra figura, inmóvil, observando. Doña Prudencia, la segunda esposa de don Aurelio, la mujer que había llegado a la hacienda apenas 3 años atrás, cuando Soledad tenía 15, alta y delgada como un cirio, rostro anguloso, labios finos que rara vez sonreían, ojos grises, fríos, calculadores. No lloraba, sus manos estaban cruzadas sobre su vestido negro. Su expresión no mostraba dolor, no mostraba tristeza, solo mostraba algo que Soledad en su inocencia no supo reconocer en ese momento: satisfacción. Doña Prudencia había esperado, había sido paciente, había soportado 3 años siendo la segunda en todo, segunda en el corazón de don Aurelio, segunda en la mesa, segunda ante los ojos de los sirvientes que adoraban a la niña de la casa. Pero ahora don Aurelio estaba muerto, y el testamento, aquel documento que ella había buscado durante meses sin encontrar, seguramente le daría todo lo que merecía. «Levántate», ordenó con voz seca. «El llanto no lo traerá de vuelta». Soledad alzó la mirada. Sus ojos hinchados buscaron algo de compasión en el rostro de su madrastra. No encontró nada. «Es mi padre», sollozó. «Era», corrigió doña Prudencia. «Era tu padre. Ahora es un cuerpo que debe ser enterrado antes de que el calor lo pudra». Las palabras cayeron como piedras sobre agua, frías, brutales, sin piedad. Los sirvientes comenzaron a preparar el funeral. Las campanas de la pequeña capilla de la hacienda empezaron a doblar, lentas, pesadas, anunciando la desgracia a los ranchos vecinos. El entierro se realizó al atardecer.
El cielo se tiñó de rojo y naranja, como si estuviera sangrando. El ataúd de madera oscura descendió lentamente a la tierra mientras el padre Ignacio recitaba oraciones en latín. Los trabajadores de la hacienda, más de 40 almas, permanecían en silencio con sus sombreros contra el pecho. Soledad temblaba, no solo de dolor, también de algo nuevo, algo que nunca había sentido antes, pero que ahora crecía en su pecho como una semilla venenosa. Miedo, porque cuando alzó la vista y encontró los ojos de doña Prudencia al otro lado de la tumba, lo que vio en ellos le heló la sangre. Su madrastra sonreía. Era apenas una curvatura de los labios, casi imperceptible, pero estaba ahí, una sonrisa diminuta, cruel, mientras el cuerpo de don Aurelio desaparecía bajo la tierra. En ese instante, Soledad lo supo, no con la mente, con el instinto, con esa sabiduría antigua que tienen las presas cuando sienten al depredador acercarse. Su vida había cambiado para siempre. El último rayo de sol desapareció tras las montañas. La oscuridad cayó sobre la hacienda San Cayetano como un manto de terciopelo negro, y mientras los asistentes se retiraban en silencio, mientras las antorchas comenzaban a encenderse, una anciana cocinera llamada Lupita se acercó a Soledad y le susurró al oído con voz temblorosa: «Tenga cuidado, niña. Esa mujer tiene el corazón de una víbora, y usted ya no tiene quien la proteja». Soledad quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que la anciana tenía razón. Ella aún no lo sabía, pero aquel ataúd que descendía a la tierra se llevaba también su destino. Lo que vendría después sería peor que cualquier pesadilla, mucho peor. 3 semanas después, la hacienda ya no era la misma, y Soledad tampoco. Todo había comenzado de manera sutil, tan sutil que al principio ella pensó que eran imaginaciones suyas. El duelo, se decía, le estaba nublando el juicio. La tristeza le hacía ver sombras donde no las había, pero las sombras eran reales. El primer cambio ocurrió con la comida. Soledad siempre había ocupado la cabecera de la mesa junto a su padre. Ahora, doña Prudencia se sentaba en ese lugar, y a Soledad le asignaron una silla al final, cerca de la puerta de la cocina, donde las corrientes de aire frío le golpeaban la espalda. «Es lo apropiado», dijo su madrastra cuando ella preguntó. «Yo soy la viuda, tú eres solo la hija, solo la hija». Esas 3 palabras se clavaron en el pecho de Soledad como espinas. Luego vinieron los vestidos. Una mañana, mientras Soledad dormía agotada por el llanto, doña Prudencia ordenó a las sirvientas vaciar su armario. Cuando la joven despertó, encontró sus cajones vacíos, sus vestidos de seda, sus blusas bordadas, sus faldas de encaje. Todo había desaparecido. En su lugar, sobre la cama, había un único vestido, gris, áspero, de tela burda, como los que usaban las criadas. «El luto exige modestia», explicó doña Prudencia desde el umbral, con aquella sonrisa fina que nunca llegaba a sus ojos. Además, esos vestidos eran demasiado lujosos para una huérfana sin herencia. «Sin herencia», balbuceó Soledad, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La madrastra soltó una risa breve, seca, como el crujido de una rama al quebrarse. «Tu padre, que en paz descanse, no dejó testamento, y según las leyes de esta tierra, la esposa es la heredera universal. La hacienda, el ganado, los cultivos, los esclavos, todo es mío ahora». Mentira, era mentira. Tenía que serlo. Don Aurelio amaba a su hija más que a nada en el mundo. Él jamás la habría dejado desprotegida. Jamás.
Pero Soledad no tenía manera de probarlo. Buscó en el despacho de su padre, revisó cada cajón, cada libro, cada rincón. Nada. El testamento había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes, y con cada amanecer la situación empeoraba. Doña Prudencia comenzó a asignarle tareas, al principio pequeñas, doblar la ropa, acomodar los platos, pero pronto aumentaron, barrer los corredores, limpiar las ventanas, cargar agua desde el pozo. Las manos de Soledad, aquellas manos suaves que solo habían conocido las teclas del piano y la seda de los bordados, comenzaron a agrietarse. Le salieron ampollas en las palmas, callos en los dedos. Pero lo peor no era el trabajo físico, lo peor eran las humillaciones. Doña Prudencia la corregía delante de todos, la llamaba inútil, torpe, estúpida, le gritaba cuando derramaba una gota de agua, la hacía arrodillarse cuando tardaba demasiado en completar una tarea. «Tu padre te malcrió», decía con desprecio. «Te convirtió en una muñeca de porcelana. Pero las muñecas se rompen, niña. Se rompen muy fácilmente». Los sirvientes observaban en silencio, algunos con lástima, otros con miedo. Nadie se atrevía a intervenir. Doña Prudencia había despedido a 3 trabajadores en la primera semana por insubordinación. El mensaje estaba claro: quien defendiera a Soledad perdería su trabajo. Y en aquella época, perder el trabajo significaba perder la vida. Solo Lupita, la anciana cocinera, se arriesgaba a ayudarla en secreto. Le guardaba trozos de pan bajo el delantal, le curaba las heridas con ungüentos de hierbas, le susurraba palabras de consuelo cuando nadie miraba. «Resista, niña», le decía, «Dios no abandona a los inocentes». Pero Soledad comenzaba a dudar. ¿Dónde estaba Dios cuando su padre murió? ¿Dónde estaba cuando le arrancaron sus vestidos, su dignidad, su nombre? Porque eso también había cambiado. Doña Prudencia ya no la llamaba Soledad, la llamaba muchacha, como si fuera una más del servicio, como si nunca hubiera sido la hija del patrón. Una noche, Soledad se escabulló hasta la tumba de su padre. La luna llena iluminaba la cruz de madera que marcaba el lugar. Se arrodilló sobre la tierra fresca y lloró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo se sacudió vacío, hueco, como una cáscara abandonada. «¿Por qué, papá?», gimió contra la tierra. «¿Por qué me dejaste con ella?». El viento sopló entre los árboles. Las hojas susurraron como si quisieran responderle, pero no había respuesta. Solo silencio, solo oscuridad. Cuando regresó a la casa, encontró a doña Prudencia esperándola en el corredor. Sus ojos grises brillaban con furia contenida. «¿Dónde estabas?» En la tumba de mi padre, señora». Una bofetada cruzó el aire. El golpe fue tan fuerte que Soledad cayó al suelo. Su mejilla ardía, su oído zumbaba. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. «No tienes permiso para salir de noche», siseó doña Prudencia, inclinándose sobre ella como una sombra maligna. «No tienes permiso para nada. ¿Entiendes? Eres menos que los perros que cuidan el ganado, y si vuelves a desobedecerme...». Se detuvo, sonrió. «Si vuelves a desobedecerme, conocerás un castigo que ni en tus peores pesadillas podrías imaginar». Dio media vuelta y se alejó, sus tacones resonando sobre las baldosas como latidos de un corazón muerto. Soledad permaneció en el suelo, temblando, y por primera vez desde la muerte de su padre, no lloró, porque el miedo había reemplazado a la tristeza. Un miedo oscuro, profundo, que se enroscaba en sus entrañas como una serpiente. Algo terrible se acercaba, lo sentía en los huesos, lo presentía en el aire, y no se equivocaba. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 meses después de la muerte de don Aurelio, aquella mañana de septiembre amaneció extrañamente fría.
Una neblina espesa cubría los campos de la hacienda como un sudario blanco. Los gallos no cantaron. Las vacas mugían inquietas en el establo. Soledad despertó con un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo dentro de ella gritaba peligro. Era como si su cuerpo supiera lo que su mente aún ignoraba. Se vistió rápidamente con aquel vestido gris que ya olía a trabajo y a sudor, y se dirigió a la cocina para comenzar sus tareas. Pero nunca llegó. En el corredor principal la esperaban. Doña Prudencia estaba de pie junto a la fuente de cantera que adornaba el patio central. A su lado, dos hombres que Soledad reconoció como los capataces de la hacienda, hombres rudos, de manos callosas y miradas duras. Detrás de ellos, todos los sirvientes de la casa formaban un semicírculo silencioso. Lupita estaba entre ellos. Sus ojos viejos brillaban con lágrimas contenidas. «Acércate», ordenó doña Prudencia. Su voz resonó en el patio como un trueno lejano. Soledad obedeció. Sus piernas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Sabes por qué estás aquí?» «No, señora». Doña Prudencia levantó la mano derecha. En ella sostenía algo que brillaba bajo la luz grisácea de la mañana. Un collar. Pero no cualquier collar. Era el collar de esmeraldas que había pertenecido a la madre de Soledad, la primera esposa de don Aurelio, la mujer que había muerto dando a luz. Aquel collar era lo único que Soledad conservaba de ella, lo único que su padre le había permitido guardar. O eso creía. «¿Reconoces esto?», preguntó doña Prudencia. «Era de mi madre». «Era», repitió la madrastra con veneno en la voz. «Era de tu madre. Pero desde la muerte de tu padre me pertenece a mí, como todo lo demás en esta hacienda». Soledad sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Yo no lo tomé», dijo rápidamente, comprendiendo hacia dónde iba aquello. «Se lo juro, yo no». «¡Silencio!». El grito cortó el aire como un látigo. Doña Prudencia dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba contraído en una mueca de furia perfectamente ensayada. «Este collar estaba guardado en mi cómoda, bajo llave, y esta mañana lo encontré escondido entre tus sábanas». «¡Eso es mentira!», exclamó Soledad, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Yo nunca». Una de los capataces la sujetó por el brazo con fuerza brutal. Sus dedos se clavaron en la carne de la joven como tenazas de hierro. «Las pruebas no mienten», continuó doña Prudencia, elevando la voz para que todos escucharan. «Esta muchacha, a quien recibí en mi casa como hija, a quien alimenté y vestí tras la muerte de mi esposo, me ha pagado con la peor de las traiciones. ¡Es una ladrona!». Un murmullo recorrió la multitud. Soledad buscó los rostros de los sirvientes, suplicando con la mirada. Pero nadie la miraba. Todos mantenían los ojos clavados en el suelo. Todos menos Lupita, que lloraba en silencio con las manos apretadas contra el pecho. «Yo no lo hice», susurró Soledad, su voz quebrándose. «Por favor, ustedes me conocen. Yo jamás». «El castigo por robo es severo», interrumpió doña Prudencia ignorando sus súplicas. «Pero soy una mujer cristiana, una mujer de fe. No mancharé mis manos con sangre». Hizo una pausa dramática. Sus ojos grises brillaron con algo que Soledad tardó un segundo en reconocer. Placer. Doña Prudencia estaba disfrutando aquello. «He encontrado un castigo más apropiado», continuó. «Un castigo que le enseñará humildad, que le mostrará cuál es su verdadero lugar en este mundo». Se volvió hacia uno de los capataces y asintió. El hombre desapareció por el portón principal. Los segundos que siguieron fueron eternos. El silencio era tan denso que Soledad podía escuchar su propia respiración, agitada, aterrorizada. Entonces lo vio. El capataz regresaba, y no venía solo.
A su lado caminaba una figura imponente, un hombre de piel oscura como la noche sin luna, alto, más alto que cualquier persona que Soledad hubiera visto jamás. Sus hombros eran anchos como el yugo de un buey. Sus brazos, gruesos como troncos de encino, estaban cubiertos de cicatrices, marcas de látigo que surcaban su piel como ríos secos en un mapa de dolor. Vestía únicamente un pantalón de manta raído. Su torso desnudo brillaba con sudor a pesar del frío. Sus pies iban descalzos, cubiertos de polvo, pero lo que más impactó a Soledad fueron sus ojos, oscuros, profundos, imposibles de leer. No mostraban ira, no mostraban miedo, no mostraban nada. Era como mirar al fondo de un pozo sin fondo. «Este es Tobías», anunció doña Prudencia con satisfacción. «El esclavo más fuerte de la hacienda, también el más peligroso. Llegó hace 10 años, comprado en el mercado de Veracruz. Ha matado a 2 hombres con sus propias manos». Soledad sintió que las rodillas le fallaban. «Desde este momento», continuó la madrastra, «esta muchacha deja de ser parte de esta casa. La entrego a Tobías como su compañera». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. «Vivirá con él en su cabaña, comerá lo que él coma, dormirá donde él duerma. Ya no es una Montemayor, ya no es nada. Es propiedad de un esclavo, menos que una esclava». Las palabras cayeron sobre Soledad como golpes. Propiedad, menos que esclava, entregada. Quiso gritar, quiso correr, quiso despertar de aquella pesadilla, pero el capataz la sujetaba con fuerza y sus piernas ya no respondían. Doña Prudencia se acercó lentamente, se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Soledad. Su aliento olía a café amargo. «Esto es lo que le pasa a las ladronas», susurró, tan bajo que solo ella pudo escuchar. «Y esto es lo que le pasa a las niñas que creen ser mejores que yo». Se incorporó y dio media vuelta con elegancia estudiada. «Llévenla», ordenó sin mirar atrás. El capataz empujó a Soledad hacia adelante. Ella tropezó, cayó de rodillas sobre las piedras del patio, y entonces, por primera vez, Tobías se movió. Dio un paso hacia ella, un solo paso. Soledad alzó la vista, aterrorizada, esperando violencia, esperando crueldad. Pero el hombre simplemente la miró, y en sus ojos, en ese abismo oscuro que parecía no tener fondo, ella creyó ver algo. Algo que no esperaba, algo que no tenía nombre. Pero la respuesta a esa mirada tendría que esperar, porque en ese momento todo lo que Soledad conocía llegó a su fin, y algo completamente nuevo estaba por comenzar. El camino hacia la cabaña de Tobías atravesaba los campos de maíz. El cielo seguía gris. La neblina se había convertido en una llovizna fina que empapaba todo sin hacer ruido. Las hojas del maíz, altas como hombres, susurraban al viento como si estuvieran contando secretos, secretos oscuros. Soledad caminaba descalza. Le habían quitado los zapatos, le habían quitado el rebozo, le habían quitado todo, excepto aquel vestido gris que ahora se pegaba a su cuerpo por la humedad. Temblaba de frío, temblaba de miedo, temblaba porque su cuerpo ya no sabía hacer otra cosa. Delante de ella caminaba Tobías. Sus pasos eran largos, seguros, silenciosos a pesar de su tamaño descomunal. No se volteaba a mirarla. No decía nada. Solo avanzaba entre las hileras de maíz como si ella no existiera. Detrás, a varios metros de distancia, 2 peones de la hacienda los seguían para asegurarse de que llegaran a su destino. Llevaban machetes en las manos, no para proteger a Soledad, para evitar que huyera. El trayecto duró una eternidad, o tal vez solo fueron 20 minutos. Soledad había perdido la noción del tiempo, había perdido la noción de todo. Su mente repetía las mismas palabras una y otra vez, como un eco enfermo. Entregada, propiedad, menos que esclava. Cuando finalmente salieron del maizal, la vio.
La cabaña no era más que 4 paredes de adobe con un techo de palma seca, una puerta de madera podrida, una ventana sin vidrio, cubierta apenas por un pedazo de tela raída. Alrededor, un pequeño huerto descuidado y una cerca hecha de ramas donde dormitaban 2 gallinas flacas. Era el lugar más miserable que Soledad había visto en toda su vida, y ahora era su hogar. El capataz que los había acompañado escupió en el suelo y soltó una risa cruel. «Que lo disfrutes, princesita», dijo con burla. «A ver cuánto duras». Los peones se alejaron, sus risas perdiéndose entre el maíz, y entonces quedaron solos, Soledad y Tobías. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba la llovizna cayendo sobre las hojas, el cacareo lejano de las gallinas, el latido desbocado del corazón de Soledad. Tobías se detuvo frente a la puerta de la cabaña. Por primera vez desde que habían salido de la hacienda, se volvió a mirarla, y Soledad retrocedió instintivamente, porque ahora, sin los capataces cerca, sin testigos, estaban completamente solos. Y este hombre, este esclavo que según doña Prudencia había matado con sus propias manos, podía hacer con ella lo que quisiera. Nadie vendría a salvarla, nadie escucharía sus gritos, nadie la buscaría jamás. Cerró los ojos y esperó lo peor. Los segundos pasaron. No ocurrió nada. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, vio que Tobías había entrado a la cabaña. Escuchó ruidos en el interior, movimiento, pasos. Y luego él salió. En su mano enorme, callosa, cubierta de cicatrices, sostenía algo, un jarro de barro. Se acercó a ella lentamente. Cada paso suyo hacía que Soledad se encogiera más. Pero él se detuvo a 1 metro de distancia. Extendió el brazo, ofreció el jarro. «Agua», dijo. Su voz era grave, profunda, como el retumbar de un trueno lejano, pero no era violenta, no era cruel, era simplemente una voz. Soledad no se movió, no podía. El miedo la había convertido en piedra. Tobías permaneció inmóvil, el brazo extendido, esperando. Los segundos se estiraron como chicle. Finalmente, ella levantó una mano temblorosa y tomó el jarro. Sus dedos rozaron los de él por un instante. La piel de Tobías era áspera, dura, como corteza de árbol viejo, pero estaba tibia. Soledad llevó el jarro a sus labios y bebió. El agua estaba fresca, limpia, era lo mejor que había probado en semanas. Cuando terminó, Tobías tomó el jarro de vuelta sin decir palabra. Se dirigió hacia la puerta de la cabaña y se detuvo en el umbral. «Adentro hay un petate», dijo sin volverse. «Es tuyo, yo duermo afuera». Y antes de que Soledad pudiera responder, él rodeó la cabaña y desapareció de su vista. Ella permaneció inmóvil bajo la llovizna, temblando, confundida. ¿Qué acababa de pasar? ¿Dónde estaba la violencia que esperaba? ¿Dónde estaba la crueldad? ¿Dónde estaba el monstruo del que todos hablaban? Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta de la cabaña y miró al interior. Era pequeña, oscura, olía a tierra húmeda y a humo de leña. Había un fogón apagado en una esquina, unas pocas ollas de barro, un costal de maíz y en el suelo, efectivamente, un petate de palma tejida con una manta doblada encima. Solo uno, y él había dicho que era para ella. Soledad entró a la cabaña y se sentó sobre el petate. Sus piernas ya no la sostenían. Su cuerpo entero temblaba como hoja en vendaval. Afuera, la llovizna se convirtió en lluvia. Y en algún lugar detrás de la cabaña, un hombre que había sido condenado por monstruo dormía en el lodo para que una desconocida tuviera un techo. Soledad no lo entendía. No entendía nada. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, algo tibio, diminuto, frágil como una llama de vela, se encendió en su pecho. No era esperanza, no todavía, pero era algo, y ese algo iba a cambiar todo.
Amaneció. La lluvia había cesado durante la noche, dejando tras de sí un mundo lavado, brillante, que olía a tierra mojada y a vida nueva. Los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana sin vidrio de la cabaña, dibujando rectángulos de luz dorada sobre el piso de tierra. Soledad abrió los ojos. Por un momento, un instante precioso y cruel, no recordó dónde estaba. Buscó con la mirada el dosel de encaje de su antigua cama, las cortinas de seda, el candelabro de plata que su padre había traído de la Ciudad de México. No encontró nada de eso, solo paredes de adobe, techo de palma, el olor a humo y pobreza. La realidad la golpeó como una ola de agua helada. Se incorporó lentamente. Todo su cuerpo dolía, los músculos, los huesos, el alma. Había dormido encogida sobre el petate, sin quitarse el vestido húmedo, temblando de frío hasta que el agotamiento la venció. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Era temprano? ¿Tarde? El sonido de movimiento afuera la hizo tensarse. Pasos, pesados, lentos, acercándose. Soledad se pegó contra la pared, el corazón latiéndole en la garganta. La puerta de la cabaña se abrió. Tobías apareció en el umbral. La luz del amanecer lo iluminaba desde atrás, convirtiendo su figura en una silueta imponente. Estaba cubierto de lodo. Su ropa, si es que aquel pantalón raído podía llamarse ropa, estaba empapada. Había dormido afuera, bajo la lluvia, tal como había dicho. En sus manos sostenía algo, una tortilla y un trozo de queso fresco. Entró a la cabaña sin decir palabra. Dejó la comida sobre una piedra plana que servía de mesa improvisada. Luego se dirigió al fogón y comenzó a encender el fuego con movimientos practicados, eficientes. Soledad lo observaba sin moverse. Su mente gritaba peligro. «Huye, escóndete». Pero su cuerpo no obedecía, y además, ¿a dónde iría? Estaba en medio de la nada, sin zapatos, sin dinero, sin nadie que la ayudara. El fuego comenzó a crepitar. Tobías se incorporó y señaló la comida con un gesto de la cabeza. «Come», dijo con su voz de trueno lejano. «Hoy hay trabajo». Soledad no se movió. «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Tobías la miró, sus ojos oscuros, indescifrables. «¿Por qué qué? ¿Por qué me das comida? ¿Por qué dormiste afuera? ¿Por qué...?» Su voz se quebró. Las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. «¿Por qué no me has...? ¿Por qué no...?» No pudo terminar la frase, pero Tobías entendió. Por un largo momento, el silencio llenó la cabaña. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el canto lejano de un pájaro. Finalmente, él habló. «No soy lo que dicen», dijo. Su voz era baja, casi suave. «Maté, sí, a 2 hombres que querían matarme a mí, pero no soy un monstruo». Hizo una pausa. Sus ojos buscaron los de ella. «Y tú no eres mi propiedad. Nadie puede ser propiedad de nadie. Eso lo sé mejor que cualquiera». Las palabras cayeron sobre Soledad como un bálsamo. No las entendió completamente. No podía. Todo lo que había conocido en su vida le decía que los esclavos eran diferentes, inferiores, peligrosos. Pero este hombre frente a ella hablaba como una persona, como un ser humano. «¿Entonces qué soy?», preguntó en un susurro. Tobías se encogió de hombros. «Eres alguien que necesita ayuda, y yo soy alguien que puede darla». Caminó hacia la puerta y se detuvo en el umbral. «Come, descansa, mañana empezamos». «¿Empezamos qué?». Él la miró por encima del hombro, y por primera vez, Soledad creyó ver algo que podría ser una sonrisa, apenas una sombra, un fantasma de expresión en aquel rostro marcado por el sufrimiento. «A vivir», respondió, y salió de la cabaña, dejándola sola con el fuego, la comida y una confusión que era casi más grande que el miedo. Los días que siguieron
fueron los más extraños de la vida de Soledad. Tobías cumplió su palabra. Dormía afuera todas las noches, bajo un cobertizo improvisado que había construido con ramas y hojas. Le dejaba la cabaña completa a ella. Compartían el fuego, la comida, el silencio, pero nunca la tocó, nunca la amenazó, nunca alzó la voz. La trataba con una dignidad que ella jamás había recibido, ni siquiera de su padre. Poco a poco, el miedo comenzó a transformarse. No desapareció. Seguía ahí, agazapado en algún rincón de su pecho. Pero ya no era lo único que sentía. Había también curiosidad, asombro y algo más, algo que crecía lentamente, como una semilla plantada en tierra fértil. Respeto, porque Tobías trabajaba de sol a sol. Salía antes del amanecer a los campos de la hacienda, donde los capataces lo trataban peor que a las bestias. Cargaba, araba, sembraba, cosechaba. Recibía golpes sin quejarse, insultos sin responder, y al caer la noche regresaba a la cabaña con las manos destrozadas y la espalda sangrante, pero nunca se quejaba, nunca maldecía, nunca perdía aquella calma profunda que parecía nacer de algún lugar dentro de él que nadie podía alcanzar. Una noche, mientras el fuego moría lentamente, Soledad se atrevió a preguntar: ¿de dónde sacas la fuerza? Tobías la miró desde el otro lado del fogón. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro. De saber quién soy, respondió. Pueden quitarme todo, mi tierra, mi familia, mi libertad, pero no pueden quitarme esto. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Aquí dentro soy libre, siempre lo he sido. Soledad no dijo nada, pero esa noche, antes de dormir, pensó en esas palabras. Y por primera vez se preguntó si ella, la hija del hacendado, la niña de vestidos de seda y clases de piano, había sido alguna vez realmente libre, o si había sido prisionera toda su vida sin saberlo. Un mes después de la entrega, el sol de octubre brillaba con fuerza sobre los campos de la hacienda San Cayetano. Las lluvias de septiembre habían quedado atrás, y ahora el mundo se vestía de ocres y dorados, preparándose para el tiempo de la cosecha. Soledad ya no era la misma. Su piel, antes pálida como la porcelana que adornaba la casa grande, se había oscurecido bajo el sol. Sus manos, aquellas manos que solo habían conocido las teclas del piano, estaban ahora cubiertas de callos, rasguños y tierra. Su cabello, que siempre había sido peinado en elaborados moños, caía libre sobre sus hombros en una trenza simple. Y sin embargo, nunca se había sentido más viva. Tobías le estaba enseñando a sobrevivir, no con palabras. Él hablaba poco, pero sus manos hablaban por él. Le enseñó a encender el fuego. Al principio, Soledad tardaba horas en lograr una chispa. Se quemaba los dedos, maldecía en voz baja, lloraba de frustración. Pero Tobías se sentaba junto a ella, paciente como la piedra, y le mostraba una y otra vez el movimiento correcto, el ángulo exacto, la presión necesaria. Y una mañana, cuando la primera llama brotó de sus propias manos, Soledad sintió algo que no había sentido en meses: orgullo. Le enseñó a cocinar. Las tortillas de Soledad eran al principio masas deformes, crudas por dentro, quemadas por fuera. Tobías las comía sin quejarse, pero le mostraba cómo amasar la masa con ritmo, cómo palmear las tortillas hasta que quedaran redondas, cómo reconocer el punto exacto del comal. Y después de 2 semanas, las tortillas de Soledad eran tan buenas como las de cualquier cocinera. Le enseñó a cultivar la tierra, a preparar el suelo, a sembrar las semillas a la profundidad correcta, a regar con medida, a reconocer las plantas buenas de las malas hierbas, a cosechar en el momento justo. El pequeño huerto junto a la cabaña, que había estado abandonado durante años, comenzó a florecer. Brotaron chiles, tomates, calabazas, frijoles.
colores que antes Soledad solo había visto en los platos de porcelana de su padre, pero que ahora nacían de sus propias manos. Nunca había hecho nada, admitió una tarde, mientras arrancaba las hierbas malas de entre los surcos. Nada real, nada útil, solo existía. Tobías, que trabajaba a su lado, no dijo nada, pero asintió levemente. Mi padre me amaba, continuó ella, sintiendo la necesidad de explicar, de justificar. Me protegía de todo, de la lluvia, del sol, del trabajo. Pensaba que me hacía un favor. Arrancó una hierba con más fuerza de la necesaria. Pero lo que realmente hizo fue convertirme en inútil, en una muñeca que no sabía hacer nada. Tobías se detuvo. La miró con aquellos ojos profundos que parecían ver más allá de las palabras. No eras inútil, dijo con su voz grave. Eras una semilla que nadie había plantado. Ahora estás creciendo. Soledad sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Nadie la había mirado así jamás. Nadie la había visto realmente. Para su padre, era una princesa que proteger. Para su madrastra, un estorbo que eliminar. Para los sirvientes, la niña del patrón. Pero para Tobías, era simplemente ella, una persona, con defectos y virtudes, con capacidad de aprender, de cambiar, de crecer. Los días comenzaron a pasar más rápido. Soledad descubrió que había una extraña paz en el trabajo físico, en el cansancio honesto, en caer dormida apenas su cabeza tocaba el petate, no por tristeza, sino por el agotamiento satisfactorio de un día bien vivido. Y descubrió algo más. Descubrió que le gustaba estar con Tobías, no de esa manera, no todavía, pero su presencia, su silencio tranquilo, su fuerza serena, todo eso se había convertido en algo necesario, como el agua, como el aire. Una noche, mientras compartían una cena de frijoles y tortillas junto al fuego, Soledad lo miró y preguntó, ¿tienes familia? La pregunta flotó en el aire como una hoja en el viento. Tobías tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja que nunca. Tenía, dijo, una madre, un padre, 3 hermanos, una aldea junto a un río grande. Hizo una pausa. Las llamas danzaban en sus ojos oscuros. Los perdí hace mucho tiempo, en otro mundo. Soledad quiso preguntar más. Quiso saber qué había pasado, cómo había llegado hasta aquí, qué significaban todas aquellas cicatrices que surcaban su cuerpo como un mapa de dolor. Pero algo en la expresión de Tobías le dijo que no era el momento. Así que simplemente asintió y siguieron comiendo en silencio. Pero esa noche, antes de dormir, Soledad pensó en todas las cosas que no sabía sobre el hombre que dormía afuera de su puerta, el hombre que la había salvado de una muerte lenta, el hombre que le estaba enseñando a vivir, y supo que quería saberlo todo. 2 meses después de la entrega, noche de luna llena, el cielo estaba despejado. Miles de estrellas brillaban sobre la cabaña como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. La luna, redonda y plateada, iluminaba el mundo con una luz casi tan brillante como el día. Soledad no podía dormir. Hacía calor. El aire estaba quieto, pesado, perfumado con el aroma de los naranjos que crecían silvestres en el campo cercano. Había dado vueltas sobre el petate durante horas, pero el sueño no llegaba. Finalmente se levantó y salió de la cabaña. La encontró. A Tobías sentado bajo el mezquite que crecía junto al pozo. Estaba de espaldas a ella, mirando hacia el horizonte. En sus manos sostenía algo que Soledad no podía distinguir a la distancia. Parecía estar hablando, pero en un idioma que ella nunca había escuchado. Palabras suaves, melódicas, que sonaban como el murmullo de un río lejano. Se acercó lentamente. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre la tierra, pero Tobías la sintió de todas formas. Siempre la sentía.
como si tuviera un sentido adicional que le alertaba de su presencia. «No puedes dormir», dijo sin volverse. No era una pregunta. «No», respondió ella. «¿Y tú?» «Nunca duermo en luna llena». Soledad se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre ambos. Ahora podía ver lo que sostenía en las manos. Era un amuleto, un pequeño objeto tallado en madera oscura, desgastado por los años y el uso. Tenía forma de animal, tal vez un león o quizás un leopardo, y colgaba de un cordón de cuero trenzado. «Era de mi madre», dijo Tobías, notando su mirada. Soledad contuvo el aliento. Era la primera vez que él hablaba voluntariamente de su pasado. «Es hermoso», susurró. Tobías asintió. Sus dedos acariciaban la madera con una ternura que Soledad jamás habría imaginado en aquellas manos enormes, callosas, capaces de partir troncos y arar campos. «Me lo dio la noche antes de que vinieran», dijo. «La noche antes de que todo terminara». El silencio se extendió entre ellos, pero era un silencio diferente, un silencio que invitaba, que esperaba. Soledad no dijo nada, solo esperó. Y finalmente Tobías comenzó a hablar. «Mi nombre verdadero no es Tobías», dijo. «Es Kofi. Significa nacido en viernes en la lengua de mi pueblo. Nací en una aldea junto al río Volta, en una tierra muy lejana de aquí. Una tierra de selvas verdes y lluvias que duran meses». Hizo una pausa. Sus ojos miraban la luna, pero Soledad sabía que estaban viendo otra cosa, otro tiempo, otro mundo. «Mi padre era el líder de nuestra aldea, no un rey, no como los entienden aquí, pero un hombre respetado, sabio, justo. Mi madre era curandera, conocía todas las plantas, todas las hierbas. La gente venía de lejos para pedirle consejo. Su voz se volvió más grave, más oscura. Yo tenía 14 años cuando llegaron los hombres con armas de fuego. 14 años cuando vi morir a mi padre. 14 años cuando me encadenaron junto a mis hermanos y nos arrastraron hasta el mar». Soledad sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no se atrevió a interrumpir. El viaje en el barco duró meses. Mis hermanos murieron en el camino, uno de enfermedad. Los otros dos se dejaron morir, dejaron de comer, dejaron de beber, dejaron de vivir. Apretó el amuleto con fuerza. Yo quise hacer lo mismo, muchas veces, pero cada vez que estaba a punto de rendirme, sentía el amuleto de mi madre contra mi pecho y escuchaba su voz en mi cabeza. «Vive, Kofi, vive para recordar, vive para que nuestra historia no muera contigo». Se volvió a mirar a Soledad, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Así que viví. Me vendieron en Veracruz, me trajeron aquí, me pusieron un nombre nuevo, una vida nueva. Pero aquí adentro», se tocó el pecho, «aquí adentro sigo siendo Kofi, sigo siendo el hijo de Kwame y Adisa, sigo siendo de mi pueblo». Soledad no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se llevó las manos al rostro, avergonzada de llorar, de mostrar debilidad ante alguien que había sufrido tanto más que ella. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho». Tobías, Kofi, la miró con algo que podría ser ternura. «¿Por qué lo sientes? Tú no hiciste nada. Por todo, por el mundo, por la gente, por...» Su voz se quebró. «Por no haber sabido, por no haber visto». Él negó con la cabeza. «No se puede ver lo que nadie te enseña a ver, pero ahora ves, eso es lo que importa». Extendió la mano y por primera vez tocó a Soledad. Fue apenas un roce. Sus dedos apartaron una lágrima de su mejilla con una delicadeza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. «No llores por mi pasado», dijo. «El pasado ya fue. Lo que importa es ahora. Lo que importa es mañana». Soledad levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él.
Y en ese momento, bajo la luz de la luna llena, algo cambió entre ellos. No fue un rayo, no fue un trueno, fue algo más sutil, más profundo, como cuando una semilla finalmente rompe la tierra y busca el sol. Dos almas rotas se reconocieron, no como amo y esclava, no como protector y protegida, sino como iguales, como dos seres humanos que habían perdido todo y que, contra toda esperanza, se habían encontrado el uno al otro. «Gracias», susurró Soledad, sin saber exactamente por qué daba las gracias. Kofi asintió, y permanecieron así, sentados bajo el mezquite, hasta que las primeras luces del amanecer pintaron el cielo de rosa y naranja. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo supieron. Algo había nacido esa noche, 4 meses después de la entrega. Hacienda San Cayetano. Doña Prudencia estaba furiosa. Los sirvientes lo notaban en la forma en que caminaba, pasos cortos, rápidos, sus tacones golpeando el suelo como cascos de caballo desbocado. Lo notaban en la forma en que hablaba, frases cortantes, órdenes ladridas, insultos que volaban como dagas. Lo notaban en sus ojos, que brillaban con una luz peligrosa que no auguraba nada bueno. Algo la había perturbado, y ese algo tenía nombre: Soledad. Todo había comenzado esa mañana, cuando doña Prudencia decidió inspeccionar los límites de la hacienda. Un paseo rutinario, decía ella. En realidad quería asegurarse de que su castigo seguía funcionando, porque el plan había sido perfecto: entregar a la mocosa mimada al esclavo más temido de la hacienda, humillarla, destruirla, convertirla en un despojo humano que sirviera como advertencia a cualquiera que osara desafiarla. La muerte habría sido demasiado rápida, demasiado piadosa. Doña Prudencia quería que Soledad sufriera, que se arrastrara, que suplicara perdón, pero lo que encontró fue muy diferente. Desde lo alto de su caballo, escondida entre los árboles que bordeaban el maizal, doña Prudencia había observado. Vio la cabaña. Ya no era el tugurio miserable de antes. Alguien había reparado el techo, había pintado la puerta, había plantado flores junto a la entrada. Vio el huerto, verde, abundante, lleno de vida, tomates rojos brillando al sol, calabazas enormes descansando entre las hojas, y vio a Soledad, no a la niña temblorosa que había entregado hace 4 meses, no a la muñeca de porcelana que esperaba encontrar hecha pedazos. Vio a una mujer de piel bronceada y manos fuertes, una mujer que reía mientras caminaba junto al esclavo, una mujer que parecía feliz. La palabra ardía en la mente de doña Prudencia como hierro candente. ¿Cómo se atrevía esa mocosa a ser feliz después de todo lo que le había hecho? ¿Cómo se atrevía a florecer en lugar de marchitarse? ¿Cómo se atrevía a encontrar algo parecido a la alegría en brazos de un esclavo? La injusticia era insoportable. Doña Prudencia había pasado toda su vida luchando por cada migaja. Había nacido pobre, se había casado vieja. Había soportado 3 años de humillaciones como segunda esposa de un hombre que nunca la amó. Y cuando finalmente el destino le dio lo que merecía, la hacienda, la riqueza, el poder, esa niñata insufrible se negaba a sufrir. No lo permitiría. Si el destino no destruía a Soledad, lo haría ella misma. Esa misma tarde, doña Prudencia convocó a Rufino, el capataz mayor de la hacienda. Rufino era un hombre bajo, rechoncho, de bigote grasiento y ojos pequeños como los de una rata. Había trabajado en San Cayetano durante 20 años. Conocía cada rincón, cada secreto, cada debilidad de cada trabajador, y era completamente leal a quien pagara más. ¿Me mandó llamar, señora? Doña Prudencia lo recibió en su despacho. Las cortinas estaban cerradas. Solo una vela iluminaba el rostro de la viuda, dándole un aspecto fantasmal. «Cierra la puerta», ordenó. Rufino obedeció.
Tengo un trabajo para ti, dijo ella. Un trabajo especial. El capataz sonrió, mostrando dientes amarillentos. Estoy para servirla, patrona. Doña Prudencia se inclinó hacia adelante. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro. Quiero que le hagas una visita al esclavo Tobías. Mañana por la noche lleva a tus hombres, a los que no hacen preguntas. Rufino alzó una ceja. Y la muchacha, los ojos de doña Prudencia brillaron. Tráemela, viva. Pero si el esclavo se resiste, dejó la frase en el aire, cargada de significado. El capataz asintió lentamente. Entiendo, patrona. Los esclavos son peligrosos. A veces hay que defenderse. Exactamente. Doña Prudencia sacó una bolsa del cajón de su escritorio. Las monedas tintinearon al golpear la madera. Esto es solo el anticipo. Recibirás el resto cuando el trabajo esté hecho. Rufino tomó la bolsa y se la guardó en el chaleco. Considérelo hecho, señora. Cuando la puerta se cerró tras él, doña Prudencia se recostó en su silla y sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, venenosa. Mañana por la noche todo terminaría. El esclavo moriría resistiendo arresto. Soledad sería arrastrada de vuelta a la hacienda, donde pasaría el resto de sus días encerrada, sola, sufriendo. Y nadie podría hacer nada, porque ella era la dueña, la patrona, la ley. Te dije que conocerías un castigo peor que tus pesadillas, niña, murmuró a la oscuridad, y siempre cumplo mis promesas. Afuera, el sol se ocultaba tras las montañas, y en la cabaña del fin del mundo, Soledad y Kofi no sabían que aquella sería su última noche de paz. La víbora había decidido atacar, y esta vez iba en serio. Noche siguiente, cabaña de Tobías. El fuego crepitaba suavemente en el fogón. Afuera, los grillos cantaban su eterna canción nocturna. La luna, menguante ahora, apenas asomaba entre las nubes que prometían lluvia para el amanecer. Soledad estaba sentada junto al fuego, remendando una camisa vieja de Kofi. Sus manos, que hacía meses no sabían sostener una aguja, ahora se movían con destreza. Punto tras punto, hilo tras hilo. Estaba en paz. No la paz vacía de su vida anterior, esa calma artificial de quien no conoce nada mejor. Esta era una paz ganada, una paz construida con trabajo, con sudor, con lágrimas y con algo más. Algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que sentía crecer en su pecho cada vez que miraba al hombre sentado frente a ella. Kofi tallaba un trozo de madera con un cuchillo pequeño. Sus manos se movían con precisión, revelando poco a poco la forma oculta en el interior. Un pájaro, tal vez, o quizás una flor. El silencio entre ellos era cómodo, natural, como el silencio entre dos personas que ya no necesitan palabras para comunicarse. Pero esa paz estaba a punto de romperse. El primero en notarlo fue Kofi. Sus manos se detuvieron, su cuerpo se tensó, sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado, se clavaron en la puerta de la cabaña. «Vienen», dijo. Soledad alzó la vista confundida. «¿Quién?» Y entonces los escuchó. Pasos, muchos pasos, acercándose rápidamente entre el maizal. Voces de hombres, el relincho de caballos, antorchas. 1, 2, 5, 10 antorchas aparecieron entre las hojas de maíz, convirtiendo la noche en día, iluminando la cabaña con una luz naranja que parecía fuego del infierno. Rufino apareció primero. Su sonrisa de rata brillaba a la luz de las llamas. «Buenas noches», dijo con falsa cortesía. «Traigo órdenes de la patrona». Detrás de él, 6 hombres armados con machetes y garrotes rodearon la cabaña. Sus rostros eran máscaras de crueldad. Hombres sin escrúpulos, sin conciencia, dispuestos a todo por unas monedas. Kofi se puso de pie lentamente. Su cuerpo se interpuso entre los hombres y Soledad como un muro de carne y hueso.
¿Qué quieren? A la muchacha, respondió Rufino. La patrona la reclama. Parece que olvidó cuál es su lugar. Soledad sintió que el miedo, ese viejo conocido que creía haber dejado atrás, regresaba con fuerza. Pero esta vez era diferente. No era el miedo paralizante de antes, era algo más caliente, más vivo, rabia. «No voy a ninguna parte», dijo, poniéndose de pie junto a Kofi. Su voz no tembló. «Mi lugar está aquí». Rufino soltó una carcajada. «¿Aquí? ¿Con un esclavo? Has caído bajo, princesita». «No he caído», respondió Soledad. «Por primera vez en mi vida estoy de pie». El capataz dejó de reír. Sus ojos pequeños se entrecerraron con malicia. «Suficiente charla. Muchachos, agárrenla. Y si el negro se resiste...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los hombres avanzaron. Kofi no se movió, pero su voz retumbó en la noche como un trueno. «El primero que la toque muere». No era una amenaza, era un hecho, una promesa, una certeza absoluta dicha con la calma de quien no tiene nada que perder. Los hombres vacilaron, conocían la reputación de Tobías, sabían que había matado antes, sabían que bajo esa calma se escondía una fuerza que ninguno de ellos podría igualar. Pero Rufino los empujó hacia adelante. «Son 6 contra 1, cobardes, ataquen». El primer hombre lanzó un golpe con su garrote. Kofi lo esquivó con una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Su puño se estrelló contra la mandíbula del atacante, enviándolo al suelo como un saco de maíz. El segundo y el tercero llegaron juntos. Kofi agarró a uno por el brazo y lo lanzó contra el otro. Ambos cayeron entre gemidos, pero eran demasiados. Mientras Kofi luchaba, 2 hombres rodearon la cabaña y entraron por la ventana. Sus manos sucias agarraron a Soledad por los brazos. «¡Kofi!», gritó ella. Él se volvió. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Y en ese instante, Soledad tomó una decisión. No iba a ser la doncella en apuros. No iba a esperar a que la salvaran. No iba a ser la muñeca de porcelana que todos creían que era. Con un movimiento rápido, agarró la olla de hierro que colgaba del fogón y la estrelló contra la cabeza del hombre que la sostenía. Él cayó con un grito. El otro la soltó por la sorpresa. Soledad giró y le clavó la rodilla en la entrepierna con toda la fuerza que pudo reunir. Mientras el hombre se doblaba de dolor, ella corrió hacia la puerta. Afuera, la pelea continuaba. Kofi sangraba de una herida en la frente, pero seguía de pie. 3 hombres yacían inconscientes a su alrededor. Rufino observaba desde una distancia segura, su sonrisa de rata convertida en mueca de pánico. «¡Vámonos!», gritó el capataz a los hombres que quedaban. «¡Esto no vale lo que nos pagan!». Los atacantes huyeron, arrastrando a sus compañeros caídos. Las antorchas desaparecieron entre el maíz como luciérnagas de pesadilla. Y luego, silencio. Kofi cayó de rodillas. La sangre corría por su rostro. Su respiración era pesada, agotada. Soledad corrió hacia él. «¿Estás bien? Kofi, mírame, ¿estás bien?». Él levantó la vista. Y a pesar del dolor, a pesar de la sangre, sonrió. «Estoy bien», dijo. «¿Y tú?». Soledad se miró las manos. Temblaban, pero no de miedo, de fuerza. «Estoy bien», respondió, y por primera vez lo decía en serio. «Estoy bien». Esa noche, mientras curaba las heridas de Kofi a la luz del fuego, Soledad comprendió algo. Ya no era la niña que había sido. Ya no era la muñeca de porcelana. Ya no era la víctima. Era una mujer. Una mujer que había luchado, que había sangrado, que había elegido su destino. Y cuando Kofi la miró con aquellos ojos profundos y susurró, «Gracias», ella supo exactamente qué responder. «No me agradezcas», dijo. «Esto es lo que hacemos, nos protegemos, nos cuidamos, juntos». Él asintió, y en el silencio que siguió, sus manos se encontraron, no como amo y esclava,
no como protector y protegida, sino como dos almas que habían atravesado el infierno y habían salido del otro lado, juntas. Doña Prudencia había fracasado, su plan había fallado, y aunque Soledad sabía que la víbora volvería a atacar, ya no tenía miedo, porque había descubierto algo más fuerte que el miedo. Había descubierto quién era realmente, y esa mujer no se rendía. 14 años después, Jalisco, México, año de 1861. El viento soplaba suave entre los naranjos. Era un viento tibio, perfumado con azahares, que mecía las ramas cargadas de fruta y llevaba consigo el sonido de risas infantiles. Risas que llenaban el aire como música, risas que convertían aquel rincón del mundo en un pequeño paraíso. Soledad estaba sentada en el porche de su casa. Ya no era una cabaña de adobe. En los últimos 14 años, aquellas 4 paredes miserables se habían transformado en un hogar de verdad. Tenía 3 habitaciones ahora, ventanas con vidrio, un techo de teja roja que brillaba bajo el sol, y alrededor un jardín que era el orgullo de toda la región. Rosas, bugambilias, jazmines y aquel huerto que había comenzado como un puñado de semillas y que ahora alimentaba a toda la familia. Familia. ¡Qué palabra tan hermosa! Soledad la saboreó mientras observaba la escena frente a ella. En el patio, 5 niños corrían entre los árboles jugando a las escondidas. Aurelio, el mayor de 12 años, trataba de atrapar a sus hermanos menores con la determinación de su padre. Rosa, de 10, se escondía detrás del pozo con la astucia de su madre. Los gemelos, Tomás y Lucas, de 7 años, se empujaban entre risas debajo del mezquite viejo. Y la pequeña Adisa, de apenas 4, nombrada así en honor a una abuela que nunca conoció, pero cuya historia llevaba en el corazón, perseguía a todos con sus piernitas cortas, negándose a quedarse atrás. 5 hijos, 5 milagros, 5 razones para agradecer cada amanecer. «Todavía no puedo creerlo», dijo una voz grave a su lado. Soledad se volvió y sonrió. Kofi estaba de pie junto a ella, sosteniendo un papel en sus manos. Un papel amarillento, sellado con lacre rojo, que había llegado esa mañana desde la Ciudad de México. El decreto de abolición. Después de años de guerras, de reformas, de luchas políticas que habían desgarrado al país, finalmente había llegado. La esclavitud quedaba oficialmente abolida en todo el territorio mexicano. Los hombres y mujeres que habían sido tratados como propiedad eran ahora, ante la ley, libres. «Es real», dijo Soledad, tomando su mano. «Eres libre, Kofi, oficialmente, legalmente libre». Él la miró con aquellos ojos profundos que ella había aprendido a amar más que a nada en el mundo. «Yo siempre fui libre», respondió, tocándose el pecho. «Aquí adentro, tú me lo enseñaste». Soledad negó con la cabeza. «No, tú me lo enseñaste a mí». Se miraron durante un largo momento. 14 años de historia compartida. 14 años de luchas, de victorias, de noches difíciles y mañanas gloriosas. 14 años de un amor que había nacido en el lugar más improbable y había florecido contra todo pronóstico. «¿Te arrepientes?», preguntó él, como hacía de vez en cuando, «de haber elegido esta vida, de haber renunciado a todo lo demás». Soledad soltó una carcajada. «¿Arrepentirme? Mira a tu alrededor, Kofi. Mira a nuestros hijos. Mira este hogar que construimos juntos. Mira esta vida». Se puso de pie y lo abrazó, enterrando el rostro en su pecho como había hecho 1000 veces antes. «Yo no renuncié a nada. Lo gané todo». Él la abrazó de vuelta con aquellos brazos fuertes que la habían protegido, que la habían sostenido, que la habían amado durante más de una década. «Te amo, Soledad», susurró contra su cabello. «Y yo a ti, Kofi, hoy, mañana y todos los días que nos queden». Un grito interrumpió el momento. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Tomás me tiró tierra!».
Él empezó. ¡Mentiroso! Soledad y Kofi se miraron y suspiraron al unísono, y luego se echaron a reír. «Vamos», dijo ella, tomando su mano. «Parece que hay una guerra que resolver». Caminaron juntos hacia el patio, donde sus hijos los recibieron con una avalancha de quejas, abrazos y explicaciones atropelladas. Y mientras el sol de Jalisco bañaba aquella escena con su luz dorada, mientras las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los naranjos, Soledad pensó en todo lo que había vivido. Pensó en su padre, don Aurelio, que la había amado tanto, que la había mantenido prisionera de su amor. Pensó en doña Prudencia, que había muerto años atrás, sola y amargada en la hacienda que tanto había codiciado, porque el veneno que llevaba dentro finalmente la consumió. Pensó en la niña que había sido, ingenua, inútil, una muñeca de porcelana esperando ser rota. Y pensó en la mujer que era ahora, fuerte, valiente, amada. Había atravesado el infierno. Había sido humillada, despojada, entregada como castigo. Pero en el lugar más oscuro había encontrado la luz más brillante. En el hombre que todos llamaban monstruo, había encontrado al ser más noble que jamás conocería. Y en la cabaña del fin del mundo había encontrado el comienzo de todo. La pequeña Adisa corrió hacia ella con los brazos extendidos. «Mamá, cárgame». Soledad la levantó y la apretó contra su pecho, inhalando el aroma dulce de su cabello, sintiendo el latido de su corazoncito contra el suyo. «Te quiero, mamita», dijo la niña. «Y yo a ti, mi sol», respondió Soledad, «más que a nada en el mundo». Kofi se acercó y las envolvió a ambas en un abrazo. Y ahí, rodeada de su familia, bañada por el sol de una tarde perfecta, Soledad cerró los ojos y agradeció. No a Dios, no al destino, no a la suerte. Agradeció a la vida, por todo, por el dolor que la había forjado, por el amor que la había salvado, por cada lágrima y cada risa, por cada caída y cada vuelo, por cada momento que la había traído hasta aquí. Y fue así como Soledad, la niña cuyo nombre significaba estar sola, descubrió que había nacido con el nombre equivocado. Porque al lado de Kofi, rodeada de sus hijos, en aquel hogar construido con amor y sudor y esperanza, ella nunca más volvió a estar sola. Donde doña Prudencia plantó castigo, floreció un jardín. Donde hubo oscuridad, nació el sol. Y donde dos almas rotas se encontraron, nació una historia de amor que duraría para siempre. Y así termina la historia de Soledad y Kofi, una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede nacer en los lugares más oscuros, que la fuerza no está en los músculos, sino en el alma, y que a veces la persona que el mundo llama monstruo es la única capaz de enseñarnos a vivir. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like. Dale al botón de hype para que más personas puedan escucharla. Y ahora quiero saber de ti. Comenta la palabra libertad junto con el país o la ciudad desde donde nos escuchas. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia también vive en ti. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.